En este ejemplo daremos la ecuación general de una elipse, y se pide que escriba la ecuación en forma estándar, así como el gráfico y encontrar los componentes clave de la elipse. La ecuación estándar de una elipse se da aquí. Para obtener cuadrado y cuadrado, debemos formar trinomiales cuadrados perfectos. En términos de sí y de la ecuación general. Así que para el primer paso vamos adelante, y escriba los términos sí siguiente el uno al otro. Tenemos cuadrados 36x, luego escribiremos 72x, entonces tendremos más 25 y cuadrados más 100y. Vamos adelante y mueva la constante al lado derecho. Al agregar 764 a ambos lados, esto sería igual a más 764. Ahora para completar el cuadrado en la parte 10 y la parte y de la ecuación, queremos que el coeficiente del x plazo cuadrado y cuadrado sea 1. Así que vamos a factorizar 36 de estos dos términos y factorizar 25 de estos dos términos. Para tener 36x la cantidad, esta sería x cuadrado, factor hacia afuera 36 de 72. Que dejaría 2 o 2x. Ahora vamos a completar el cuadrado en este trinomio dentro de los padres, así que añadiremos una constante aquí, lo que haremos en el próximo paso. Ahora para los próximos dos términos factoraremos 25. Así teníamos 25x la cantidad y cuadrados más. Hay 4 25 hexanewtones 100, so más 4 y más otra constante. Esto será igual a 764 y luego para mantener la igualdad, tendremos que agregar dos constantes en el momento adecuado. Así que ahora más adelantaremos y completaremos el cuadrado en x cuadrado, 2x así como y cuadrado más 4y. Para completar este cuadrado en x cuadrado, 2x, vamos a tomar la mitad de menos 2 y cuadrarlo. Bien, tenemos de menos 2x a Siemens menos 1, menos un cuadrado igual más 1. Así que si agregamos un 1 aquí tendremos un trinomial cuadrado perfecto, pero aviso como si distribuimos 36 por 1 es igual a 36, así que al colocar 1 aquí estamos agregando 36 al lado izquierdo. Para mantener la igualdad, tenemos que agregar 36 al lado derecho también. Ahora completaremos este cuadrado en la parte y, o en este caso, cuadrado más 4a, tanto tomaremos la mitad de 4 y cuadrado. Eso sería 2 cuadrados. Que es igual a 4, así que vamos a colocar 4 aquí. Esto hará un trinomial cuadrado perfecto en términos de y, pero aviso como si distribuimos 25 por 4 es igual a 100, así que estamos agregando 100 al colocar 4 aquí. Para mantener la igualdad, agregaremos 100 al lado derecho bien. Ahora vamos adelante y factoramos nuestros trinomiales. De nuevo, estos deben ser perfectos trinomiales cuadrados. Tenemos 36 por 2 binomiales más 25 por 2 binomiales, y luego en el lado derecho 764 más 36 es igual a 800 más 100 igual 900. Ahora tendremos factor x cuadrado, 2x más 1. Tanto tenemos x y x los factores de un que añaden a menos 2 son menos 1 y menos 1. Aviso como tenemos un trinomial cuadrado perfecto porque estos dos factores son iguales. Siguiente, al factor y cuadrado más 4 y más 4 queremos los factores de 4 que añaden a más 4, que son 2 y 2 para tener y más 2 y más 2. Para poder escribir esto como 36x cuadrado más 25 cuadrado igual 900. Recuerde, en forma estándar, la ecuación debe ser igual a 1. Así que ahora dividiremos ambos lados de la ecuación por 900. Significa dividir esto por 900, dividir este producto por 900, y dividir este producto por 900. Y ahora simplificaremos 36 por 25 es igual a 900, así que es simplificar a 1. Esto simplifica a 25, 25 por 36 es igual a 900 así que esto simplifica a 1 y esto simplifica a 36 y, por supuesto, 900 se simplifica a 1. Así que nuestra ecuación, en forma estándar, sería cuadrada dividida por 25. Más cuadrado dividido por 36 igual 1.
Aviso como el denominador más grande está bajo la parte y de la ecuación. Lo que significa que tenemos un eje vertical principal, y a cuadrado igual 36 y b cuadrado igual 25. Así que ahora vamos adelante y encuentra los componentes clave, y graba este elipse en la próxima diapositiva. Ok, una vez más, porque el denominador más grande está bajo la parte de la ecuación, sabemos que tendremos un eje vertical mayor para que nuestra ecuación esté en este formulario aquí, donde a cuadrado es un denominador más grande. Sabemos que a cuadrado igual 36, y el valor positivo de a sería igual 6. Y el denominador más pequeño sería b cuadrado, por lo que sabemos b cuadrado igual 25, por tanto el valor positivo de b sería b igual 5. Ahora mirando la ecuación estándar de un elipse, HK es el centro del elipse. Mirando nuestra ecuación, desde que tenemos, la coordinación x del centro es más 1, y porque tenemos, la coordinación y sería menos 2. Vamos adelante y plantee el centro. Eso estaría aquí. Y luego refiriendo a nuestras notas, desde que tengamos un eje vertical o este eje aquí, los puntos finales del eje principal serán unidades a sobre el centro. Y desde a igual 6. Un punto final será 6 unidades debajo del centro, que estaría aquí. El otro punto final sería 6 unidades sobre el centro, que estaría aquí. Estos también se llaman las vérticas del elipse. Así que mirando el plano coordinado podemos decir que las coordenadas serían y. Otra manera de obtener estas coordenadas sería agregar, y restar 6 de la coordinada y del centro. De nuevo, este es el eje principal y sabemos que tenemos un eje principal vertical porque el denominador más grande está bajo la parte y de la ecuación. Y ahora para encontrar los puntos finales del eje menor, distancia del centro a los puntos finales, sería b unidades aquí y aquí. Y desde b igual 5, un punto final sería 5 unidades a la izquierda del centro, aquí. Y el otro punto final sería 5 unidades a la derecha, aquí. Así que esto sería nuestro eje menor. Entonces, los puntos finales tendrían coordenadas. Y, a continuación, queremos encontrar el foci del elipse, que son los dos puntos fijos dentro del elipse. Aviso cómo están las unidades C por arriba, y por debajo del centro desde que tenemos un eje vertical mayor. Ahora, no damos el valor de C, pero podemos encontrarlo usando la ecuación a cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado, que siempre es verdad para un elipse desde que sabemos a cuadrado igual 36 y b cuadrado igual 25. Así vamos adelante y resuelve esta ecuación para c cuadrado como si estamos tratando de encontrar c, así que resultaremos b cuadrado en ambos lados. So c squared igual a squared, b squared. Y ahora realizando sustitución para a cuadrado, y b cuadrado hemos c cuadrado igual 36, 25. So c cuadrado igual 11. De nuevo, solo estamos preocupados por el valor positivo de c. Así que tomaremos la raíz cuadrada principal, significa la raíz cuadrada positiva. So c igual raíz cuadrada de 11, que no simplifica. Pero desde que vamos a utilizar esto para plotar puntos en el plano coordinado, queremos la aproximación decimal, que es aproximadamente 3.317. Así que ahora volvamos a nuestro gráfico y trace los dos foci. Así que encontramos c igual raíz cuadrada de 11, que de nuevo es aproximadamente 3.317. Bien, sabemos que los foci están en el eje principal o en este caso el eje vertical, y serán aproximadamente 3.3 unidades arriba y abajo del centro. Tan aproximadamente aquí y en alguna parte aquí. Aviso cómo encontrar las coordenadas exactas de estos dos foci. Tenemos que agregar y restar c, o en este caso raíz cuadrada de 11, a la coordinación y del centro. Y desde el centro tiene coordenadas.
El enfoque aquí tendría coordenadas y el enfoque aquí tendría coordenadas. Y entonces, finalmente, nos piden encontrar la excentricidad del elipse donde la excentricidad igual c dividido por a. Bien sabemos c igual raíz cuadrada de 11, sabemos a igual 6. La aproximación decimal para esto es 0.553. Esto nos dice cuán circular o alargado es el elipse. Cuanto más cercano este valor es 0, más circular es el elipse. Cuanto más cerca está de 1, más alargado es el elipse. Así que avancemos y terminemos graficando nuestro elipse. Sabemos que va a pasar por los dos puntos finales del eje principal y los dos puntos finales del eje menor. Así que el elipse se vería algo así. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.